Se está grabando la llamada. Voy a poner una Argentina un día, ¿no? Doctor Acuña, todo suyo. ¿Quiere café? Este es agua. Agua, dale, gracias. Buen día, ¿cómo le va? O buenas tardes ya. Bueno, disculpen la demora. Hoy vamos a hablar de malformaciones pulmonares. Es muy frecuente en la práctica clínica que tengamos un paciente que viene por cualquier presentación clínica, pero que tiene una radiografía con una radioopacidad paracardíaca, como en este caso, o con una imagen quística aérea, y no sabemos si tiene, entre todos los diagnósticos diferenciales tenemos que vaya a ser una malformación pulmonar. Entonces me consultan a mí para ver cómo seguimos desde el punto de vista diagnóstico y eventualmente terapéutico. Entonces hoy vamos a hablar de este que es el punto más importante. Últimamente, por suerte, empezaron a llegar cada vez más embarazadas con una ecografía obstétrica que informa una malformación pulmonar en el feto. Por suerte, lamentablemente en nuestro medio todavía es raro, no es infrecuente que hayan embarazadas que nunca hayan tenido ni siquiera una consulta, una ecografía prenatal, pero en el primer mundo, ya lo vamos a ver, la mayor cantidad de malformaciones pulmonares se detectan en la etapa prenatal. Entonces, las malformaciones pulmonares históricamente las estudiamos como distintas entidades separadas entre sí y con una presentación frecuente de malformaciones híbridas, o sea, de lesiones híbridas, cuando en realidad es un espectro de trastornos del desarrollo pulmonar. Entonces, es un solo problema del desarrollo del pulmón que está en distintas, que puede determinarse o iniciarse en distintas etapas del desarrollo del pulmón. Entonces, en una parte del espectro tenemos un pulmón, unos alvéolos muy patológicos con una irrigación normal, como el enfisema lobar, y en el otro extremo del espectro tenemos un pulmón aparentemente normal con una irrigación anormal. Y en el medio tenemos todas las malformaciones del pulmón. Nosotros nos vamos a centrar en estas cuatro, que son las más frecuentes y las más típicas y características. La primera es, históricamente le llamamos MAC, o malformación adenomatoidea quística, que es por la forma macroscópica que tiene, pero en realidad es una malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares, o CIPAM. Entonces, muy frecuentemente vamos a ver en informes tomográficos o en informes anatomopatológicos CIPAM tipo 1, 2 o 3, pero también podemos ver MAC. Y en mi caso voy a nombrarlas como CIPAM o MAC indiferentemente por la costumbre. De hecho, vamos a ver informes que digan MAC, otros informes que dicen CIPAM, es lo mismo. Otra malformación es el secuestro broncopulmonar, el enfisema lobar congénito, que actualmente lo denominamos hiperinsuflación lobar congénita, y el quiste broncogénico. Epidemiología de las malformaciones pulmonares. En los últimos 10 años, o hace 10 años, la incidencia era de 1 en 30.000 nacidos vivos. Pero ya de los 10 años para acá, vimos que hubo un aumento de la incidencia de 1 en 30.000 a 1 a 10.000 nacidos vivos. Y en las publicaciones de los últimos 2 años, habla de una incidencia aumentada a 1 cada 2.500 nacidos vivos. O sea, hay un aumento dramático de la incidencia de malformaciones pleuropulmonares. Nosotros asumimos que es en realidad gracias al aumento del diagnóstico, fundamentalmente por el diagnóstico prenatal que ya hablamos que se empezó a expresar ahora en los últimos años. Está descrita, siempre estuvo descrita la asociación entre las malformaciones pulmonares y el desarrollo de una malignización de esta lesión con un blastoma pleuropulmonar, fundamentalmente de la MAC, del secuestro y del quiste broncogénico. Esta malformación se estima que ocurre aproximadamente en el 11% de los pacientes. Hay malformaciones asociadas a las malformaciones del pulmón. Sabemos que durante el desarrollo fetal puede haber una anoxa, y cuando hay una malformación hay que descartar que no hayan otras malformaciones asociadas. En el 11% de los pacientes hay otras malformaciones como cardíacas o gastrointestinales.
y no hay factores de riesgo ambientales ni materno-fetales asociados a la malformación pulmonar, por lo menos que estén descritas. Entonces ahora vamos a hablar de las características generales de estas malformaciones pulmonares. La más frecuente es la MAC o la CPAM. Es la malformación más frecuente y se caracteriza por ser una displasia pulmonar focal. Tenemos un crecimiento excesivo de bronquiolos terminales. Ese espectro que dijiste vos, ¿es una temprano o tardío del desarrollo? Ahora vamos a ver en el desarrollo embrionario, en qué etapa del desarrollo del pulmón es donde van ocurriendo distintos, o sea, según el desarrollo del pulmón, alguna no sabe, pero según el desarrollo del pulmón va a ser la malformación que se desarrolle. Sabemos que en realidad es lo mismo, pero va a tener características de una u otra según qué tan tempranamente se produzca esta alteración. Entonces, se caracteriza la CPAM por crecimiento excesivo de bronquiolos terminales, ausencia de alveolo. ¿Qué es lo importante de esto? Que va a tener quistes, por eso malformación quística. Y los quistes pueden ser de distintos tamaños y pueden ser únicos o múltiples. La mayoría de las veces están localizados en un solo lóbulo, pero tuvimos pacientes que tengan MAC multilobar o multifocal. Fundamentalmente en los lóbulos inferiores. Esto muchas veces dicen, no, más frecuente en el lóbulo inferior, pero que tenga uno en el lóbulo superior no descarta que no sea una malformación. Por eso yo no le presto atención si es mayormente en el lóbulo inferior derecho, en el lóbulo superior izquierdo. Es una malformación, hay que detectarla y el tratamiento va a ser el mismo. Por eso no descarta la localización una u otra lesión. Entonces, ya vimos que en el desarrollo del árbol bronquial, mientras se va desarrollando, que ya vamos a ver la embriología, van a ir apareciendo distintos tipos de malformaciones. Las MAC, la clasificación de Stoker, que es la más usada, tenemos tipo 1, 2 y 3, eso es lo histórico. Entonces, la MAC o malformaciones quísticas tipo 1, tenemos quistes grandes, que pueden ser uno o múltiples, pero son grandes de más de 2 centímetros. Entonces decimos MAC tipo 1. Estas lesiones son normalmente bronquiolares. En realidad no tiene tanta importancia eso ahora, es algo es para clase, pero en realidad lo que importa es que son quistes grandes, entonces ahí pensamos en MAC tipo 1. Ahora, cuando las lesiones quísticas son menores de 2,5, normalmente son múltiples, y esta es una MAC o una CPAM tipo 2. En cambio, la tipo 3 tenemos una masa que es más sólida que quística. Luego agregamos a la clasificación la tipo 0 y tipo 4. La tipo 0 es una displasia acinar asociada a mal pronóstico, y la tipo 4 es histológicamente y muchas veces, radiológicamente y muchas veces histológicamente indiferenciable del blastoma. Entonces muchas veces discutimos y no sabemos si realmente era un blastoma o si era una MAC que transformó a blastoma. Eso era respecto de la MAC. Ahora, respecto del secuestro pulmonar, lo que lo caracteriza es que es un brote anormal del árbol traqueobronquial. Lo que lo caracteriza es que la irrigación, en este caso, va a provenir de una arteria sistémica. Ahora yo voy a señalar acá. Normalmente, la irrigación del pulmón viene de la arteria pulmonar, que tiene una presión baja. Pero acá tenemos un vaso sistémico. Normalmente viene desde la aorta, entonces tenemos una presión de 120 milímetros de mercurio que entra en el pulmón, y eso genera una gran congestión. Y depende del momento de aparición de este secuestro, es si va a ser intra o extralobar. Si el brote surgió después de la formación de la pleura, el brote va a ser intralobar. Vamos a tener una continuidad entre el lóbulo sano y el secuestro, donde va a recibir la vascularización sistémica, y no va a tener una adecuada progresión del árbol bronquial, o sea, no va a tener continuidad con la vía aérea por el árbol, pero sí por los canales de Lambert, los poros de Kohn, va a tener cierta aireación ese lóbulo, y esto lo predispone a infecciones. En cambio, si se formó después, o se apareció después de la formación de la pleura, no va a haber ningún tipo de conexión entre el secuestro y el pulmón sano.
Todos se caracterizan por el vaso sistémico, pero en el caso de que tenga una pleura aparte, va a ser como un pulmoncito al lado del pulmón, y esto va a ser extralobar. Por eso se llama secuestro. Y el secuestro va a ser, el extralobar puede ser intratorácico, o puede ser extratorácico, o infradiafragmático, y a veces intradiafragmático. Ustedes cuando quieren hacer alguna pregunta me interrumpen, ¿no? Ahora, los secuestros intralobares son los más frecuentes. 3 de cada 4 van a ser intralobares. Normalmente están en el segmento posterior del lóbulo inferior. Normalmente izquierdo. Todos los que vi yo fueron izquierdos. El secuestro puro. Ya vamos a hablar después de la asociación. Pero el secuestro puro normalmente del lado izquierdo, pero asociado a MAC del lado derecho es hiperfrecuente. El drenaje venoso del secuestro intralobar va a ser hacia las venas pulmonares. En cambio, en el secuestro extralobar que habíamos visto, no tiene conexión con el pulmón normal, por eso el drenaje venoso va a ser hacia la vena ácigos. Ya les voy a mostrar la tomografía. Eso va a condicionar un shunt, un cortocircuito de arterio venoso que puede ser muy importante y que puede comprometer el estado clínico del paciente. Y eso es lo que lo va a caracterizar las diferencias entre el secuestro. ¿Suficiente para generar hipoxemia? Puede generar un trastorno hemodinámico severo, y a veces hay que operarlo en la etapa neonatal, y a veces en el feto. Entonces, como ya dijimos, al haber cierta comunicación con el pulmón sano en el intralobar, por estos poros que ya dijimos, se van a manifestar fundamentalmente por infecciones. En cambio, el extralobar se va a manifestar por el compromiso vascular del paciente, por el compromiso hemodinámico del paciente. Y también se puede volvular, se puede dar vuelta con todo un complejo mucho más importante, pero nunca vi una cosa así. Respecto del quiste broncogénico, tenemos una masa que brotó más tempranamente del árbol, sobre todo traqueal o bronquial, bien alto. Por lo tanto, tenemos una masa redonda de paredes lisas adyacente al bronquio o a la tráquea. Muchas veces comparte la pared, tenemos el quiste broncogénico compartiendo la pared con la tráquea, no comunican las luces y está lleno de moco. Y ese quiste está conformado por las mismas estructuras que la tráquea, músculo liso, cartílago. En el caso de que sean mediastínicos, 1 de cada 3 va a ser mediastínico, pero a veces son periféricos y tenemos un quiste broncogénico periférico en el pulmón. Es más raro, es de una masa redonda en el pulmón. Y sí se va a manifestar por infecciones también. Se va entendiendo, ¿no? En cambio, el que es mediastínico crece y comprime. Ya vamos a ver después la clínica de cada uno. Hay otras manifestaciones, otras presentaciones, paresofágico, cervical, pero lo más frecuente es que sea mediastínico o en los lóbulos inferiores, como todas las malformaciones. La irrigación de esto por ahí no le importa tanto porque no lo van a operar, pero a nosotros nos importa muchísimo la irrigación para no encontrarme con eso durante la cirugía. Yo tengo que buscar el vaso que lo irriga, y en este caso va a venir de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son muy finitas, pero vienen directamente de la aorta, entonces tienen una presión tremenda. Cuando uno accidentalmente lesiona una arteria bronquial, sale un chorro finito, pero larguísimo de sangre durante la cirugía, que cuando uno tiene poca experiencia lo asusta un montón. Bueno, como ya dijimos, paredes gruesas, uniloculares, tienen el contenido del bronquio, que es mucoso, revestido por epitelio cilíndrico, ciliado o cúbico, y van a tener músculo liso, cartílago, glándulas mucosas. Y por último, la otra lesión, que es la del enfisema, tenemos un atrapamiento aéreo en el pulmón. Entonces el pulmón va a estar hiperinsuflado. Este atrapamiento aéreo puede ser idiopático o por una estenosis del bronquio. Esta estenosis del bronquio puede ser por una deficiencia del cartílago con una broncomalacia que hace un fenómeno de válvula donde el aire pasa hacia el parénquima, pero después no puede salir de vuelta, porque el mecanismo es pasivo, entonces no. Y entonces, ya vamos a ver la clínica, pero les voy adelantando. El recién nacido puede nacer asintomático, y según el grado de válvula que genere esto, puede ser que empiece a deteriorarse
rápida y progresivamente, con un distrés respiratorio catastrófico, por el cual vamos a tener que hacer una intervención de urgencia en algunos pacientes con el enfisema lobar congénito. Pero lo normal es que nazca asintomático. El paciente no tiene aire, entonces cuando empieza a respirar, donde empiece a actuar el mecanismo de válvula. Y acá también lo mismo que dijimos, es en el lóbulo superior izquierdo, o en el medio, o en el superior derecho. Es característico el enfisema lobar. Las lesiones híbridas antes hablaban como algo extraño, algo híbrido, ya sabemos que es un espectro, y entonces es muy común encontrar características histológicas de MAC. Cuando yo saco un secuestro, el anatomopatólogo me dice que también tenía MAC, tenía una CIPAM. Pero cuando yo opero una malformación quística, que normalmente son de la base derecha, busco el vaso del secuestro, busco una arteria que viene desde la aorta por el ligamento del pulmón y que entre en el lóbulo secuestrado. Es muy frecuente, y estos son los secuestros del lado derecho que yo encuentro en la práctica. La importancia para ustedes es que hay que buscar, ya vamos a ver en el diagnóstico, pero hay que buscar en una malformación qué tipo de vascularización tiene. Va a ser indispensable para mí antes de operarlo. Y esta vez casi la mitad de los pacientes con MAC además tienen una arteria de origen sistémico, que es el secuestro. ¿Estoy enroscándolo mucho o está claro? Perfecto. Esto ya lo dijimos. Entonces, respecto de la embriología, en la tercera semana tenemos el intestino primitivo anterior, se produce el surco laringotraqueal, y aparece el esbozo de la tráquea, que se va a dividir y va a formar los primordios pulmonares. Entonces, para cuando estudien atresia de esófago, ahí está la asociación entre la atresia de esófago y la vía aérea, porque brota del intestino, del esófago. Entonces hay una relación directa entre la patología pulmonar o traqueobronquial y la patología esofágica en un recién nacido. Ahora, la fase embrionaria ocurre de la tercera a la sexta semana con el surco laringotraqueal, primordio traqueal y los esbozos pulmonares. En la etapa pseudoglandular, que es entre la sexta semana y las 16 semanas de vida del embrión, ocurre la pseudoglandular, que es donde van a presentarse o donde van a iniciar la mayor cantidad de las malformaciones, como la CIPAM, el quiste broncogénico, el secuestro ocurren la CIPAM tipo 1, 2 y 3 van a ocurrir en esta etapa pseudoglandular. Es acá donde hay una rápida proliferación bronquial y de los vasos sanguíneos pulmonares. Después viene la etapa canalicular, donde ya se forman los bronquiolos respiratorios. La etapa sacular, donde tenemos un agrandamiento de los espacios aéreos periféricos. Y por último, la etapa alveolar. Y acá me voy a detener un segundo. La etapa alveolar va desde la semana 36, o sea, cuando van a ser ya el feto, y se extiende hasta los 2 años de vida. Todos los autores de los libros de embriología coinciden en que hasta los 2 años continúa la etapa alveolar. Es acá donde se forman los alvéolos y donde madura la microvasculatura alveolar. Muchos autores afirman que esta etapa inclusive es hasta los 5 años, y algunos insisten que es hasta la adolescencia, que mientras el paciente crezca va a continuar la etapa alveolar. Y acá es donde me apoyo yo como argumento para hacer una resección temprana en el caso de una malformación pulmonar. ¿Por qué? En un adulto yo le hago una resección parcial del pulmón y queda con una secuela. Ya le quité parte, por ejemplo, un 15, 20, 25% de su capacidad respiratoria sacándole un lóbulo. En cambio, en un recién nacido, en un bebé de 2, 6 meses, yo le saco un lóbulo, pero como continúa la etapa alveolar, va a desarrollar, no es que los alvéolos vicarian y son más grandes, no, generan nuevos alvéolos con nueva microvasculatura, entonces va a quedar sin secuelas, cuanto más tempranamente lo opere. Por eso yo quiero operarlo antes de los 2 años. Después de los 2 años también, pero cuanto más tempranamente lo opere, mejor. Mejor va a ser la evolución y menor cantidad de secuelas va a tener en el caso de yo le haga una resección. Y me apoyo en este argumento. ¿Se entendió, no? Sí. Ahora, la presentación clínica de las malformaciones pulmonares. La mayoría de los pacientes con malformaciones pulmonares son asintomáticos. Por eso, con el diagnóstico prenatal tengo más
diagnóstico de malformaciones, porque si el paciente es asintomático, nunca se le hizo una radiografía y nunca me enteré yo que tenía una malformación. Las malformaciones pulmonares normalmente cuando presentan clínica es por infecciones. Entonces tengo un paciente, ustedes van a tener un paciente que tiene infecciones persistentes o recurrentes. Hace una neumonía y al tiempo vuelve a hacer una neumonía en el mismo lóbulo. O esa neumonía no se cura nunca, o tiene una lesión que persiste en la radiografía y vuelve a infectarse. Entonces ahí sospecho que tiene una malformación quística del pulmón. Puede haber sobredistensión y comportarse como un enfisema, pero fundamentalmente se va a manifestar con infecciones. Y en la radiografía vamos a ver, en un recién nacido, una masa opaca, porque está lleno de moco, pero después se va a airear y vamos a tener imágenes quísticas aéreas. Ahora, el secuestro, ya vimos si era intralobar o extralobar. El secuestro intralobar por los canales de Lambert y los poros de Kohn va a manifestarse con infección también. Entonces también tenemos una infección recurrente en el mismo lóbulo. Pero en cambio el extralobar, este es el intralobar. El extralobar va a generar una masa que además va a tener un shunt, una insuficiencia cardíaca por un cortocircuito izquierdo-derecho. También cuanto más pequeño es el paciente y mayor es el cortocircuito, más clínica va a generar. Este paciente normalmente lo conozco en la neo. Muchas veces al crecer el paciente la malformación no crece, crece el paciente, entonces mejora clínicamente, parece que se curó, pero es una masa que es muy propensa al sangrado, tiene una congestión tan grande que es muy propensa al sangrado y al hemotórax. Hay una asociación entre el secuestro y la hernia diafragmática congénita, entre el secuestro extralobar. Entonces muchas veces yo voy a operar un paciente por una hernia diafragmática congénita y me encuentro con un secuestro intraabdominal, bueno, ahí lo resuelvo. Pero tener en cuenta también en una hernia diafragmática este compromiso cardiovascular que puede estar comprometido no por su hernia, sino por la presencia de un secuestro. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Una masa radiopaca paracardíaca, normalmente izquierda. En cambio, el enfisema lobar, ¿qué tenemos? Hiperinsuflación. Normalmente son asintomáticos al nacimiento y empieza a deteriorarse progresivamente. Cuanto más respira, más junta aire y más empieza a comprimir el mediastino. Fíjate cómo baja el diafragma, se comporta como un neumotórax hipertensivo, empieza a comprimir el retorno venoso de la cava, comprime también el otro pulmón, y este deterioro es progresivo en mayor o menor medida. Cuando se deteriora muy rápidamente, a veces tengo que hacer una toracotomía de urgencia con el paciente. ¿Y qué pasa? Abro el tórax, una foto nuestra, abro el tórax y el pulmón sale para afuera. Esto no es normal. Claro, está tan inflado que sale. Y cuando sale el pulmón para afuera, el anestesiólogo me dice, mira, mejoró un montón. Claro, ya dejó de comprimir el corazón, mejora el retorno venoso y el corazón funciona mucho mejor y ahí ya lo operamos tranquilos. Ya vamos a ver en el diagnóstico, a veces tenemos un recién nacido con un deterioro respiratorio progresivo, vemos esta placa que tiene un motor hipertensivo, el pediatra le ponen un tubo, y resulta que el tubo queda acá, apretado entre el pulmón y la pared, y el paciente no mejora. No es raro encontrar eso, a veces hay que mirar bien, si vos mirás bien la placa, ves la trama pulmonar. Otro paciente me consultaron por una radiopacidad de este pulmón, cuando en realidad lo que tenía era una hiperlucidez de este. Y la presentación clínica del quiste broncogénico es compresivo. Tenemos una masa mediastínica que va creciendo y va comprimiendo. Entonces un paciente que normalmente nace asintomático y después empieza con tos, estridor, a veces por compresión del esófago, disfagia. Entonces normalmente el paciente viene, es un lactante el que viene a verme, o el que consulta, y hacemos una radiografía y vemos esa radiopacidad redonda, mediastínica o pulmonar. En el caso de que sea pulmonar, normalmente se manifiesta por una infección y vemos que tiene un absceso de pulmón. Entonces, cuando tenemos un absceso de pulmón que no desaparece, o sea, que con el tratamiento médico no desaparece y persiste la imagen y es redondo pulmonar y
no se cura, ahí pensamos que tiene una malformación del pulmón, en este caso un quiste broncogénico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Respecto de la asociación de las malformaciones pulmonares con el cáncer de pulmón, está bien documentada, es baja la incidencia de malignización, baja, acá dice 4%. Las asociaciones con el blastoma pleuropulmonar, las mutaciones del gen CRAS y del gen DICER están asociadas a muchos tipos de cánceres, también del blastoma pleuropulmonar. Y la asociación de las malformaciones también al blastoma nos obliga a estudiar al paciente con una malformación, hacer un estudio genético, a ver si tiene alguna mutación del gen DICER o el gen CRAS, porque a ese paciente sí o sí hay que hacerle una lobectomía. En realidad lo que voy es que si yo decido hacer por un paciente asintomático, decido mantener una conducta expectante de no operarlo, sí o sí tengo que hacer un estudio del gen DICER, porque si tiene una alteración una mutación de uno de estos genes, es obligatorio operarlo y es obligatorio hacerle la lobectomía. ¿Se entiende, no? Ahora, porque es rediscutido esto, sobre todo en los congresos, muy discutido sobre operar o no, porque dicen que en un paciente asintomático las complicaciones son muy bajas. Entonces, decían, si vos no operás a un paciente, no le sacás el apéndice rojo, ¿por qué le vas a hacer una lobectomía? Ya vamos a discutir esta controversia. En este caso, muchos dicen, bueno, no lo opero, y si llega a ser síntomas, le hago la lobectomía. O sea que todos los pacientes los mandas a genetista para que trate de... No, yo no. Si yo tengo un paciente asintomático y decido controlarlo y no operarlo, primero lo tengo que mandar a genética a ver si tiene una mutación del gen CRAS o del gen DICER. Si tiene alguna mutación, tengo que operarlo. Está contraindicada el manejo expectante de este paciente. Ya vamos a ver la controversia en el manejo. Yo elijo operarlo y ahora voy a presentar los argumentos de por qué operarlo. Otros tienen otros argumentos por el cual no operarlo. En ese caso, sí es importante el estudio genético. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Bien. ¿Con qué frecuencia se asocian a otras malformaciones? El 10%, creo que sí, el 11%. El 11% se asocia a otras malformaciones, fundamentalmente cardíacas. Si yo voy a hacer un tratamiento conservador o expectante de este paciente, lo tengo que controlar de por vida. Va a tener una malformación y la asociación del cáncer es desde un recién nacido hasta un viejo puede desarrollar el blastoma, por eso el seguimiento debe ser de por vida. ¿Mm? Diagnósticos diferenciales. Creí que había puesto unas placas para... Ah, sí. Diagnósticos diferenciales. Primero, cuando tenemos un paciente con quistes pulmonares, lo más frecuente es que sean adquiridos. Lo más frecuente es que sea secundario, porque el paciente vino con una neumonía y que luego queda con una imagen quística aérea pulmonar. Y lo más frecuente es que tuvo una neumonía necrotizante que hizo neumatocele, o que tuvo un daño pulmonar por barotrauma en un recién nacido, que tenga una enfisema intersticial pulmonar por lo mismo. A veces hay que hacer diagnóstico con hernia diafragmática congénita. Nace, en la neo nos llama porque tiene un montón de burbujas en el pulmón. Y bueno, ahí lo que vamos a hacer es ocultarlo, y si es una hernia diafragmática vamos a tener ruido hidroaéreo, se mueven y eventualmente podemos ver si tiene, dónde está la sonda nasogástrica, si se va hacia arriba, hacemos un contrastado y vamos a ver el contraste. Pero a veces cuando nos presentan el paciente, o todavía no si lo conocemos al paciente, no hicimos diagnóstico, vemos una placa con todas las burbujas que pueden no tener niveles, simplemente aire, y no sabemos bien si sospechar una malformación pulmonar o daño pulmonar por barotrauma o si tiene una hernia diafragmática. Diagnóstico que y diagnóstico de neumotórax, como le dije, a veces pensamos que es un neumotórax y en realidad es un enfisema lobar congénito. Ahora, acá tenemos un paciente que tiene una neumonía, le pusimos un tubo, evacuamos el derrame que tenía y quedó con esta lesión. Ya el tubo se agotó, el paciente mejoró, está asintomático, el tubo bloqueado, le saco el tubo
¿Y qué hago? Lo controlo. A los 2 meses tiene esta imagen. Quística aérea importante, el nivelito ahí. Entonces me lo manda el neumonólogo para que lo opere. El paciente está asintomático. Entonces, ¿qué hago yo? Lo espero. El neumonólogo me quería matar a mí, porque no, pero el paciente está asintomático. Lo espero. A los 2 meses, la imagen se va achicando. La cuestión es que a los 7, 8 meses está resuelto, no tiene más gravedad. Era un neumatocele secundario a una complicación de una neumonía, pero el paciente se curó, no necesitó cirugía. Yo tenía el número del paciente, lo citaba todos los meses, le hacía el control, mientras esté asintomático lo esperamos. Si es una neumonía, se va a resolver sin secuelas. En un niño, se resuelve sin secuelas. Entonces hay que hacer paciencia. Vieron la imagen que tenía y ahora sin cirugía tiene ahí una mueca, pero la placa de ahora que dice de A veces cuando no tiene están nada. los seres se les dice bulla, pero está mal, ¿verdad? La bulla Para mí completa. también es discutido y yo me baso en el uso, en lo cotidiano, porque dicen, mira, tiene una bulla. Sí, es una neumonía bullosa, no importa, algunos refieren que neumatocele viene de herniación, entonces no importa, lo que usemos habitualmente es lo que nos va a servir en la práctica. Lo que más me importa es hacerse la idea de un pulmón roto, ese neumatocele o bulla se va a recuperar, se va a cicatrizar y va a desaparecer en el caso de que haya sido una neumonía. Ahora, esta es otra paciente que también tenía una neumonía en la base derecha, y esta imagen, esta radiopacidad bilateral, también la tratamos por neumonía, pero después en el control, al mes o a los 2 meses, tiene esta imagen. Se alcanza a ver, ¿no? Sigo controlándola y persiste esa imagen. Se agranda, se achica, depende del momento en el que le haga la radiografía, está más inflada, menos inflada. Ven la lesión ahí, ¿no? La cuestión es que 8 meses después sigue con la misma lesión. Esta nena, yo pienso, si en 8 meses no desapareció, pienso que en realidad lo que tenía era una malformación pulmonar que se infectó, que es la presentación más frecuente de una malformación pulmonar. Y esta es la paciente que ahora tengo pendiente para operar. Ahí es recién ahora, después de 7, 8 meses, que sigue igual, ahora es donde yo le voy a pedir la tomografía. ¿Se entendió, no? Sí. Bien, ahora, consideraciones, les voy a hablar rápidamente de la etapa fetal. Muchas veces no consultan porque el ecografista encuentra, a ver, se hace en la ecografía materno-fetal, es muy ecogénica la lesión, entonces encuentra esta imagen hiperecogénica en el pulmón del paciente. Muchas veces los ecografistas se aventuran y dan el diagnóstico de que si es una lesión, una MAC, un secuestro, no importa eso, lo que nos importa es que determine si es una lesión macroquística o microquística, y ya vamos a ver por qué. Quería contar esto, que el 90% de las malformaciones pulmonares se detectan en la etapa prenatal, en el primer mundo, que es donde están haciendo las publicaciones, porque en nuestro medio vienen las embarazadas con el bebé naciendo y nunca se hizo un control, lamentablemente. Pero en el primer mundo, ya el 90% de las malformaciones son detectadas en la etapa prenatal. Entonces, el ecografista, con la clasificación de ATSI, va a ver si son microquísticas o macroquísticas. Macroquísticas, quistes más de 5 milímetros, y microquísticas, lesiones de menos de 5 milímetros o de aspecto sólido. Entonces, las malformaciones, acá dice CIPAM, pero las malformaciones sí, la CIPAM en general va a tener un crecimiento progresivo desde la semana 20 a la 26. Se estabiliza en el tamaño durante la semana 28 y de la semana 28 en adelante va a tener una reducción relativa. Le dije, va a crecer el feto, pero la lesión no. Entonces nosotros vemos que tiene una regresión espontánea de la lesión. Y muchas veces vimos y dijimos, no, hay que esperar, por ejemplo, un recién nacido con una malformación pulmonar, nosotros dijimos, no, tuvo una regresión espontánea, pero ya hay muchas publicaciones donde demuestran que no existe esa regresión espontánea. El ecografista no la ve, en la radiografía no la veo, pero si yo le pido una tomografía con contraste endovenoso, sí veo la lesión, y esa lesión puede malignizar, y es una lesión que yo no veía y que dejé de controlarla. Por eso, aunque tengo el aspecto de una regresión espontánea, hay que seguir estudiándolo al paciente. Entonces, si aparece
por un crecimiento excesivo comprime el retorno venoso y genera un hidrops fetal, la mortalidad es del 90%. Entonces, yo tengo un paciente con un diagnóstico de una malformación, un feto con un diagnóstico de una malformación, tengo que hacerle ecografía cada 2 a 4 semanas y ver qué relación hay entre el volumen del feto y esa lesión. Para esto vamos a usar el CBR. Es un parámetro pronóstico donde mide los 3 diámetros del quiste sobre la circunferencia cefálica por 0,52. Y ahí me va a determinar si el CBR es menor a 1,6 o mayor a 1,6. Si el CBR es menor a 1,6, el riesgo de hidrops es bajo, entonces lo voy a seguir controlando. Lo voy a citar a control y voy a hacer una nueva ecografía a las 2 o a las 4 semanas. Ahora, si el CBR es mayor a 1,6, el riesgo de hidrops es alto, 80%, con el 80% de mortalidad. Entonces hay que evaluar la necesidad de una intervención fetal. Nosotros no hacemos intervencionismo fetal acá, pero en Buenos Aires sé que sí, y creo que se justifica. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones fetales? Las lesiones microquísticas responden, por eso es que determinábamos si eran micro o macroquísticas. Las lesiones microquísticas responden muy bien al tratamiento con corticoides. Son 2 dosis de corticoides a la dosis de maduración pulmonar, que además va a estar indicada en esta paciente por si hay que hacer una cesárea de urgencia. Entonces vamos a madurar el feto y eso va a servir para el tratamiento de las lesiones microquísticas. Responden bien a los corticoides. En cambio, las macroquísticas no responden bien a corticoides y ahí hay que evaluar hacer una derivación tóraco-amniótica. Se drena la lesión hacia el amnios. Tiene un riesgo altísimo de vida para el feto, pero la mortalidad de hidrops también muy alta. Y en el caso de un secuestro con un hipercrecimiento también muy exagerado, a veces se puede hacer una ablación vascular con láser. Tenemos un feto con un diagnóstico de malformación pulmonar. Entonces esperamos, fue evolucionando bien, con un CBR bajo, esperamos hasta la semana 30 de gestación y le pedimos una resonancia. La resonancia es buenísima en el feto para caracterizar la lesión que tenemos. Yo estoy hablando porque a mí me interesa como cirujano ver qué tipo de lesión tiene y sobre todo la irrigación de esa lesión. Porque cuando yo lo vaya a operar, si yo corto un vaso sistémico y se me escapó al abdomen, porque ese vaso puede venir del abdomen, va a ser una hemorragia que le va a costar la vida al paciente. Por eso tengo que saberlo de antes. Entonces, le hacemos una resonancia y en la resonancia me va a decir qué tipo de lesión tiene y qué tipo de vascularización tiene. Y entonces, cuando nazca ese paciente, no necesito hacer una tomografía al recién nacido. Yo ya tengo toda la información que necesito de la resonancia prenatal. ¿Se entiende, no? Ahora, no tengo la resonancia prenatal, en ese caso, si es asintomático, voy a esperar hasta los 2 a 6 meses y ahí le voy a pedir una tomografía. Normalmente en el tórax, hablo por el tórax, muchas veces uno quiere ir ganando tiempo, entonces le pido una tomografía. Entonces, le hago la tomografía y lo mando a Maxi. Y resulta que a mí me llega esta tomografía que no tiene contraste endovenoso. Entonces es muy difícil para mí saber si tiene un vaso anómalo o no. Entonces prefiero que no le hagan una tomografía, porque ahí la disyuntiva es si yo le pido una nueva tomografía para ver los vasos o lo opero pensando de que tiene un secuestro y voy con mucho más cuidado. Entonces la tomografía es el gol estándar, tiene que incluir el abdomen superior, porque ya dijimos que hay secuestros que son abdominales, y se usa para la planificación quirúrgica. Entonces, el manejo de un paciente con malformaciones pulmonares, ¿cómo andamos, por ejemplo? Ya vimos que la malformación puede ser sintomática o asintomática. Cuando la malformación es sintomática, ya sea que esté comprimiendo o que se infecte, y la indicación es la lobectomía, es sacar esa lesión. No hay mucha discusión acá. No se hace una segmentectomía porque el límite de la lesión es muy difuso y si yo dejo lesión, dejo riesgo de blastoma. En cambio, en las asintomáticas, donde se presenta la controversia, ¿qué hago? ¿Lo voy controlando? ¿Le indico la cirugía? Entonces, yo voy a hacer una observación. Ya vamos a hablar de esta controversia. Este es el algoritmo donde dice, tengo el diagnóstico prenatal y hay que hacer un consejo. Hay que juntar al obstetra, al cirujano y a los padres
que esto es muy raro que lo hagamos nosotros acá. Normalmente el obstetra habló solo con la madre y cuando nace el pibe recién habla con nosotros. Es importante que hagamos entonces, si tiene riesgo de hidrops, hay que considerar la intervención fetal. Ahora, si el feto crece normalmente, tiene que nacer en un centro de tercer nivel. Si nace y desarrolla distrés, cirugía de urgencia. Y si no, vamos a ir evaluándolo y veremos nosotros si le hacemos una tomografía y eventualmente programaremos o haremos el seguimiento conservador. Argumentos para la resección en asintomático, que esto es lo que me baso yo a hacer. Cuanto más pequeño es el paciente, mejor responde a una lobectomía. Si ya se infectó, la cirugía es más difícil porque los ganglios mediastínicos se inflaman, el tejido sangra mucho más y técnicamente es mucho más difícil. Y más difícil significa más riesgoso para el paciente. El tiempo quirúrgico, por lo tanto, es mayor, la estancia hospitalaria va a ser mayor, el riesgo de malignización me obliga a mí a operarlo. Y en la transición a la vida adulta, este paciente hay que seguirlo por vida. Yo hablé con un montón de cirujanos torácicos de adultos y me dijeron, el paciente tiene una lesión y se hace la lobectomía. Y fin. Cualquier cirujano de adulto que llegue, un flaco de 18 o una flaca de 18 años con una lesión en el pulmón, le va a hacer una lobectomía y va a quedar con una restricción de su capacidad ventilatoria. En cambio, si yo lo operaba a los 2 o a los 6 meses de vida, el paciente es asintomático, la etapa alveolar continúa, por lo tanto va a crecer ese pulmón. Y a este seguimiento de toda la vida es con tomografías, y lo voy a tener que tomografiar toda la vida o se lo voy a cocinar con rayos. Por eso yo elijo hacer la lobectomía temprana. Ahora, los que argumentan lo conservador, el seguimiento conservador, es una cirugía riesgosa y que puede ser innecesaria, porque lo más probable es que nunca tenga problemas el paciente en su vida. La mayoría son asintomáticos durante toda la vida, el riesgo de la malignidad realmente es bajo, y esto es lo más importante, aún en una cirugía mínimamente invasiva, una complicación puede resultar catastrófica. Este es un paciente que tenía un secuestro extralobar. Quirúrgicamente, yo tengo un pulmoncito así que tiene una arteria que viene de la aorta y una vena que va a la ácidos. Pero miren el tamaño de la arteria aorta y el tamaño de la ácidos. Es del mismo calibre. El cortocircuito era tremendo. Este paciente había estado comprometido en la etapa neonatal, después creció, se estabilizó, pero yo decidí operarlo. Pero ven, la arteria que va al secuestro de la aorta es gigante, es más grande que la arteria pulmonar. Y la que viene a la vena ácidos también, miren, son 2 caños, es un cortocircuito ahí. Bueno, decidimos operarlo. Entonces, no sé si se verá este video. ¿Les interesa ver sangre o no? La residente, ves que, mira cómo se ve acá. Se ve la arteria y la vena ahí atrás. No, esta es la arteria y esta es la vena. 2 caños, o sea, es cliparlo y se acabó la cirugía, pero vos lo tocabas y sangra. Ella lo tocó con la pinza y empezó a sangrar. Una cirugía que tiene que durar 15 minutos. Entonces, le va a poner el clip a la vena o a la arteria. El clip, había una discordancia entre el clip y la pinza, porque la pinza era de otra marca, el clip se salía, los clips no sé qué historia, y en este ir y venir con la pinza se produce, esta es la arteria aorta. Se desgarra la arteria aorta, y eso es un sangrado tremendo, descomunal, inmediatamente hice la toracotomía, control vascular, suturamos la aorta, el paciente se recuperó sin secuelas, pero se paró en el quirófano, requirió un montón de transfusiones, tuvo su estadía en terapia intensiva por una cirugía que es una boludez, perdónenme lo que están grabando, que tenía que durar 15 minutos. Entonces, ¿cuándo decimos que una cirugía es una boludez? Cuando cualquier complicación que tenga esa cirugía también es una boludez. Ahora, si una complicación es catastrófica, entonces no es una pavada, es una cirugía grande con un riesgo. Por eso es que, eso es decir, le saco el lóbulo y ya está. No, puede costarle la vida de una manera angustiante para el cirujano y catastrófica para la vida del paciente. Entonces, como conclusiones, las malformaciones pulmonares tienen un incremento notable en el diagnóstico gracias a la ecografía prenatal. Existe, y todavía existe, el debate sobre qué hacer con los pacientes asintomáticos. Ya presentamos los argumentos.
Se recomienda la cirugía electiva profiláctica en casos asintomáticos para evitar el riesgo a largo plazo del desarrollo de infecciones y prevenir la posible transformación maligna. Y para el manejo conservador se necesita un seguimiento riguroso y una adecuada transición a la adultez. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Qué curioso. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es la cirugía del enfisema lobar? Es una lobectomía. Ah, también es una lobectomía. Normalmente las lobectomías actualmente las hacemos o tratamos de hacerlas toracoscópicas, donde es menos invasivo para el paciente. Pero en un enfisema no puedo hacer la toracoscópica porque no hay espacio. Entonces tengo que abrir el tórax, herniar el pulmón y ahí hacer porque aún intubado el paciente, yo puedo hacer una intubación selectiva, no se puede en un recién nacido, pero algunos muy hábiles le bloquean el bronquio que está hiperinsuflado, pero no se vacía ese pulmón, no se desinfla. Entonces es muy difícil hacerla, por lo menos para mí, toracoscópica. Es una toracotomía y una lobectomía. ¿Otra pregunta? Excelente, ¿no? Excelente. Bueno. O sea, que si no se conoce, no se pierde. No, yo quería consultar, en la ecografía común que es una embarazada, ¿es Sí. un estudio? O sea, el que hace la ecografía se encina a buscar si hay una alteración en el pulmón. Sí, ¿O no? el ecografista ve todo el feto y ve el cerebro, ve el diafragma, ve el intestino y ve los pulmones. Y si ve una imagen hiperecogénica, lo describe y tiene que describir si es macro o microquística y hacer el CBR, ver si la relación entre la cabeza y esta lesión. Y eso va a indicar que va a necesitar controles seriados. Y un ecocarditetado, a veces. ¿Información asociada? No lo sé, pero me imagino que sí, que lo van a hacer igual, sí. Y en la semana 30 ya hacerle una resonancia, porque yo prefiero hacerle una resonancia al feto y no una tomografía. Con contraste endovenoso, por favor, al recién nacido. En esa nena que estaba ahí, que en la tomografía no tenía contraste endovenoso, y yo lo quería igual, preferí operarla y no irradiarla de nuevo. ¿Y los controles también los haces con contraste? Una vez que hiciste el primero y viste que No estudié tanto como los controles son exhaustivos, y algunos dicen solo radiológico, otros tomográficos. Sí, a mí me interesa el contraste para ver la irrigación, y ya después ya no me va a interesar más si es con contraste o no. No. Pero tendría que estudiarlo más a ver si qué recomiendan, si los controles hacerlo con o sin contraste. Bueno, muy bien. Bueno, mucho gusto. Ahora me voy a operar. ¿Qué vas a operar? Justito, un quiste tiro brazo. Se queda. No sé, ¿quieren que le cargue la corto acá? Sí, corto. Bueno, saludos, no sé si hay alguien conectado, saludos. Chao, chicas. Suelo abandonar. Chao, gracias.